Buenas, bienvenidos a una nueva sesión de este programa online que denominamos ¿Quién dijo miedo? Y en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de que una profesional de la atención primaria y que desarrolla su labor en otra comunidad autónoma muy lejana a Extremadura, pero muy unida por estas nuevas tecnologías, nos va a contar cómo se puede tratar el tabaquismo desde una consulta de atención primaria y sobre todo en estos tiempos tan difíciles en el que estamos viviendo. Para ello cuento con la colaboración de mi compañera y amiga Lourdes Clemente Jiménez, que es médico del Centro de Salud J de Zaragoza y que es profesora asociada a la Universidad de Zaragoza y también pertenece a la Asociación para la Prevención y el Tratamiento del Tabaquismo en la Comunidad de Aragón. Es todo un referente en el tratamiento del tabaquismo en esa comunidad y una profesional que atiende a sus pacientes de un modo integral, como vamos a ver, y en el que en estos tiempos tan difíciles, pues que tenemos otras ocupaciones, como todos sabemos, pues ella no deja en su empeño de tratarlos. Veremos cómo lo hace y creo que nos puede servir para que tomemos referencia de muchas cosas que podríamos hacer en nuestra comunidad autónoma, en todas esas consultas, en todos esos despachos de atención primaria, incluso ya veremos también en otros modelos como en los despachos de enfermería o de oficinas de farmacia de los propios centros de salud. Cuando quieras, Lourdes, puedes contarnos cómo tratar el tabaquismo en tiempos de COVID. Muchas gracias y bienvenida. Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias. Yo les voy a contar mi experiencia desde lo que es la atención primaria, lo que ha supuesto la pandemia en atención primaria y lo que ha supuesto sobre todo de cara a consultas específicas como lo tenemos en los centros de salud, como es la atención específica al fumador y la consulta de deshabituación tabáquica. Cuando comenzó la pandemia, en el mes de marzo, la atención primaria se quedó bloqueada de todas las actividades extra-COVID y todo lo que fueron todas las consultas que fueran específicas, ya fuera de ecografía, ya fuera de cirugía menor, ya fuera de tabaquismo, todas se quedaron bloqueadas, se cerraron y nos dedicamos en atención primaria casi exclusivamente a COVID. Pasado el primer mes de gran impacto desde todos los puntos de vista, tanto emocional como físico, y sobre todo de una extraordinaria carga laboral, entonces decidimos que había que volver a empezar a retomar aquellas patologías que son igual o tan importantes como el COVID y que no se merecen el quedarse relegadas. Entonces, por ello, empezamos a plantearnos cómo íbamos a realizar la intervención en tabaquismo desde esta atención telefónica que nos veíamos obligados a realizar ante el riesgo de que los pacientes se pudieran contagiar en el centro de salud si venían presencialmente. Por ello, ante el gran asesino que constituye el tabaco que está formado por más de 4.500 sustancias, la mayor parte de ellas tóxicas, sustancias como es el arsénico, como es el níquel, como es el polonio 210, decidimos que es un asesino igual o más importante que el COVID y que por ello no podíamos dejar a nuestros pacientes fumadores abandonados. Así, la importancia que tiene para nosotros el tabaco, os lo voy a explicar un poquito pues haciendo un símil a lo que es el encierro. Este es un ejemplo que me pasó el doctor Plácido Gasco, que le agradezco enormemente porque creo que es muy visual. ¿Y por qué comparamos el encierro por el tabaco? Porque probablemente muchos de ustedes no hayan corrido el encierro, y ya sea porque no han tenido la oportunidad o quizá porque les dé miedo. ¿Y por qué les da miedo? Porque parece que tiene un riesgo muy importante incluso de jugarnos la vida. Pero nos tenemos que plantear realmente dónde está este riesgo. ¿Dónde está? ¿En el cigarrillo? ¿En la cámara? ¿O en los toros que vienen detrás? Pues miren, desde el inicio de los Sanfermines, en el año 1922, tan solo ha habido 15 corredores muertos en los encierros. Es decir, en 88 años de encierros,
Bien. Con un total de 1.500.000 participantes, es decir, unos 17.500 participantes por año, ha habido 8 fallecimientos. Es decir, que de cada 100.000 participantes, una persona morirá por un encierro. Y que la probabilidad de morir por un encierro es de un 0,00001%. ¿Y cuál es la probabilidad de morir por tabaco? Pues la mitad de las personas que consumen tabaco van a fallecer a consecuencia del tabaco. Por eso, nosotros decidimos que no podíamos dejar a nuestros pacientes, aun a pesar de la importancia del coronavirus y de la gran pandemia y avalancha que ha supuesto para nosotros el coronavirus, no podíamos dejar a nuestros pacientes de tabaco relegados y teníamos que abordar esto. Y decidimos abordarlo telefónicamente. En España el tabaco provoca hasta más de 60.000 muertos, es decir, como si un Jumbo 747 se estrellase y fallecieran todas las personas que van en él, ¿no? Que cada semana ocurriera esto. Entonces no podemos parar, teníamos que abordar el tema. ¿Y cómo lo hicimos? Pues lo primero de todo, recuperamos todos los pacientes que habíamos cancelado las citas, tanto las que teníamos de revisión como pacientes que se habían cancelado de primeros días. Les explicamos cuál era la situación y les indicamos que íbamos a realizar la intervención telefónica. Esto pues, nos impedía el poder ver al paciente cara a cara, que para nosotros es importantísimo. La comunicación verbal y no verbal para nosotros es muy importante, sobre todo en circunstancias de cambios de hábitos de vida, como es el tabaco. Y no nos permitía realizar exploraciones físicas como realizábamos antes la coximetría, la medición del monóxido de carbono en el aire expirado o pesar al paciente o la determinación de edad pulmonar. Pero esto lo suplementamos por realización de visitas telefónicas con mayor asiduidad y dando todavía más facilidad al paciente para que se ponga en contacto con nosotros si tuviera cualquier duda a lo largo del proceso de deshabituación tabáquica. Entonces, estructuramos la consulta con una primera visita telefónica de contacto en la cual les dábamos unos parámetros generales a los pacientes sobre cómo dejar de fumar. Y les voy a explicar cuáles son estos parámetros y estas normas generales que les damos a nuestros pacientes. Lo primero de todo les decíamos que después, por supuesto, de estudiar su historial, de valorar la motivación que tenían para dejar de fumar, la dependencia que tenían para dejar de fumar tras del test de Fagerström, nosotros cuando veíamos que realmente estaban preparados para dejar de fumar, que querían dejar de fumar de verdad, entonces ya planificábamos o hacíamos un croquis, una planificación de cómo iban a hacerlo. Y el primer paso era elegir conjuntamente o que empezasen a pensar en una fecha para dejar de fumar. Un día en el cual no tuvieron ni una boda, ni un bautizo, ni ninguna circunstancia que les invitase a fumar especialmente. Un día en el que pudieran cambiar un poquito las costumbres que realizaban y aquellas circunstancias en las que habitualmente fumaban. Esto decíamos que lo fueran pensando para que luego en la segunda visita telefónica ya estableciéramos el día fijo y el día en el que el paciente iba a dejar de fumar. En estas fechas le recomendábamos que evitase estar sometido a situaciones especiales de estrés y que sobre todo que se plantease situaciones y metas a muy corto plazo. Que no se plantee el hecho de dejar de fumar como algo que, ay, pobre de mí, ya no me queda nada más en la vida que fumar. Yo, que ni fumo, ni bebo, ni voy con hombres, ni con mujeres, ni nada de nada, que lo único que me dedico es a trabajar. El único vicio que tengo es fumar y ahora me lo van a quitar. Y además ya para toda la vida. Esto provoca mucha tristeza. Nos tenemos que plantear el dejar de fumar de un modo distinto. Lo primero de todo, plantearlo como una decisión propia que nosotros hemos decidido para tomar, para dejar de fumar, para cambiar nuestra vida y para mejorarla. Y además no se tiene que plantear en la vida ya nunca más voy a poder volver a fumar. Tenemos que vivir el hoy y el ahora. Y mañana Dios dirá. La vida pueden pasar muchas cosas y tenemos que vivir el momento y disfrutar de él en cada momento.
Además, les invitamos a que difundan a las personas de su alrededor que van a dejar de fumar, que es importante para ellos y, sobre todo, que al menos en los primeros días en los que quizá el síndrome de abstinencia se manifieste, pues que tengan un poquito de paciencia y un poquito más de manga ancha para poder superar esos posibles conflictos que puedan aparecer en estos momentos de síndrome de abstinencia, en la cual se puede estar un poco más irritable, un poco más sensible. Revisamos los intentos previos que han tenido para dejar de fumar. En esos intentos previos, pues entonces valorábamos y les invitamos a recapacitar sobre cuáles fueron las circunstancias que les invitaron a fumar ese primer cigarrillo, después de haber estado una semana, un mes, un año o incluso 5 años sin fumar. ¿Para qué? Para evitar que volver a caer en esa situación y además para enseñarles estrategias de cómo superar esa situación en ese momento. Importante, como ya he comentado, les decíamos cómo superar esas situaciones de máxima necesidad, de máximo sentimiento de necesidad de fumar ese cigarrillo. Les invitamos a aprender a decir no gracias, ya no fumo, no gracias, ya no lo necesito. Incluso les invitamos a que se miren dentro de un espejo y ellos mismos se repitan, no gracias, ya no lo necesito, no gracias, ya no fumo. El hecho de tener esta frase automatizada y esta frase ya ensayada le resulta mucho más fácil luego expresarla a las personas de su alrededor cuando le ofrecen un cigarrillo. Si el paciente, cuando les ofrecen un cigarrillo, empieza a notar, bueno, no, que estoy dejando de fumar, que me lo estoy planteando, quizá la persona que les esté ofreciendo ese cigarrillo pues sea un poquito más insistente. Si nosotros ya tenemos ensayada esa frase y ya nos sale espontáneamente, va a ser mucho más fácil que nuestro interlocutor insista en ofrecernos ese cigarrillo. Además, les ofrecemos pequeños truquillos para hacer que se vayan deshabituando poco a poco, que se vayan preparando para ese día de dejar de fumar. Les invitamos a fumar la mitad del cigarrillo. Además, en la parte final del cigarrillo sabemos que es donde se concentra la mayor cantidad de tóxicos del tabaco. Que guarden todo aquello que está relacionado con el tabaco, lo que son los ceniceros, los mecheros y el tabaco, que lo quiten de la vista, que lo tengan bien escondido en un armario, en un cajón, que luego cuando ya hayan superado el síndrome de abstinencia y tengan controlado el tema del tabaco, si quieren y deciden, pues lo pueden volver a poner, si son ceniceros bonitos o les hace ilusión tenerlos. Desde luego, al menos los primeros días les recomendamos, y cuando ya se están empezando a preparar a dejar de fumar, que todo lo que está relacionado con el tabaco, que lo quiten de su alrededor. Que establezcan en su casa zonas para fumar y zonas para no fumar, y además que esto lo tengan de acuerdo con toda la familia, e intentar respetar esas zonas. Intentar evitar que esas zonas no sean además las más agradables de la casa, es decir, en el cuarto estar viendo la televisión tranquilamente, no, que sean zonas un poquito más incómodas, por decirlo de algún modo. Pues, por ejemplo, puede ser el balcón, puede ser una zona que esté pues más relegada, y que si están viendo la televisión les apetece fumar un cigarrillo, en lugar de fumárselo ahí, tranquilamente, casi sin darse cuenta, se obliguen a salir a ese balcón, a esa terraza, a fumarse el cigarrillo. Con esto conseguimos que en ese periodo de preparación para dejar de fumar únicamente se fumen esos cigarrillos que realmente necesitan en ese periodo de tiempo. El tema del control del peso es muy importante también en el proceso de deshabituación tabáquica. Y dado que nosotros en las visitas telefónicas no les podemos pesar, aunque sí que les invitábamos a que empiecen a pesarse ya en su casa si tenían báscula, o en la farmacia si podían acudir a ella, les invitamos a que se hagan una lista con lo que comen habitualmente, y una vez que ya han dejado de fumar, que recurran a esas listas, porque por el hecho de dejar de fumar no se tiene mayor requerimiento energético.
Es decir, no es necesario comer más. Entonces, plantearse que si antes de dejar de fumar con esa cantidad de alimentos tenía suficiente, pues al dejar de fumar exactamente lo mismo. Con esto evitaremos coger los 4, 5 o 6 kilos que en ocasiones algunos pacientes cogen. No obstante, hay que decir que ya está un 16% de pacientes que al dejar de fumar pierden peso. ¿Y por qué pierden peso? Porque valoran un nuevo estilo de vida. Es decir, al dejar de fumar ven que pueden respirar mejor, que se encuentran mejor y esto les invita a hacer un poquito más de deporte. Al hacer un poquito más de deporte, además se encuentran mejor y es una pescadilla que se muerde la cola. Y al encontrarse mejor, pues también mejoran lo que son sus hábitos de vida saludable y su alimentación saludable. Por otro lado, claro, pues un poquito más adelante también les damos una serie de recomendaciones dietéticas para esos momentos en los que parece que necesitan tomar algo, picar algo. Para desautomatizar la conducta de fumar también les damos por teléfono una serie de recomendaciones. Pues evitar tener el tabaco encima de la mesa de trabajo y sustituirlo pues, por una botellita de agua. De este modo el componente boca-mano que tiene el cigarrillo lo tenemos cubierto. De este modo, el componente boca-mano que tiene el cigarrillo lo tenemos cubierto y al no tener el tabaco encima de la mesa y obligarse a levantar a coger ese cigarrillo, entonces ya es una forma también de desautomatizar ese consumo. Animamos a meter ese tabaco pues, en lugares un poquito más inaccesibles, como puede ser dentro del bolsillo de un abrigo y ese abrigo guardado dentro del armario, de tal forma que el paciente se obligue a levantarse, a abrir el armario, a buscar el tabaco dentro del bolsillo. Se trata de romper ese automatismo de automáticamente me apetece un cigarrillo, me lo meto en la boca y lo enciendo. Entonces, antes de encenderse un cigarrillo, invitamos esa semana antes de dejar de fumar a esperar 2 minutos, porque el deseo intenso de fumar, ¿sabes esto que dura 2 minutos? Y al cabo de los 2 minutos, la mayor parte de las veces han pasado esas ganas de fumar. Y en esos 2 minutos, si es posible, que se beban un vaso de agua o de zumo, que realicen unas respiraciones profundas, cogiendo muy lentamente el aire mientras cuentan despacito hasta 5 o hasta 6, retienen un segundo la respiración y luego la expulsan lentamente, contando también hasta 5 o hasta 6. Este es el mejor ejercicio de relajación que existe y nos sirve tanto para cuando apetece un cigarrillo como para cuando tenemos una situación un poquito más intensa a consecuencia del síndrome de abstinencia, nos ayuda a relajarnos, ¿no? Y nos ayuda a evitar coger ese cigarrillo. Además, les invitamos en esos 2 minutos a pensar si realmente necesitan ese cigarrillo. Y si realmente lo necesitan, después de esperar los 2 minutos, beber el vaso de agua de zumo, realizar las respiraciones profundas y pensar si lo necesitan y pensar en sus motivos para dejar de fumar, entonces les animamos a que lo apunten. Solo una semana, pero con una semana conseguimos muchísimo. Y les invitamos a que lo apunten de un modo un poquito especial, indicando la hora en la que se fuman el cigarrillo, la situación en la que se encuentran y el grado de necesidad de ese cigarrillo. Valorando en una escala de 0 a 3, donde 0 es que se lo fuman casi automáticamente sin darse cuenta y 3 es que no pueden pasar sin ese cigarrillo. Y si por un casual han conseguido no fumarse ese cigarrillo y lo han conseguido superar, también les invitamos a que lo apunten si tienen tiempo y tienen posibilidad de hacerlo. Otra forma de desautomatizar ese consumo es fijando horas para no fumar, ¿no? Las horas pares, por ejemplo, no fumo y las horas pares fumo. O bien decidiendo, yo hoy no voy a fumar de 7 a 8 de la mañana y de 4 a 5 de la tarde. Al día siguiente no voy a fumar de 8 a 9 de la mañana y de 6 a 7 de la tarde. Con esto conseguimos pequeños periodos de abstinencia y además desestructuramos el ritmo circadiano que suelen tener los fumadores al dejar de fumar. Y llega un momento en el que ya no saben si me toca fumar, si no me toca fumar. Y es otra estrategia para evitar ese fumar de un modo automático.
También les invitamos a hacerse una lista con sus motivos para dejar de fumar, y una paralela con sus motivos para fumar, y que valoren cuáles, si realmente les merece la pena dejar de fumar. Además, en esa lista de motivos para no fumar, les invitamos a que hagan varias copias y que las coloquen en sitios estratégicos de su casa, como puede ser la puerta del frigorífico, como puede ser la mesita de trabajo que tienen, o como puede ser el espejo del cuarto de baño donde se arreglan habitualmente. ¿Y para qué? Para que cada vez que vean su listado con sus motivos digan: yo el día 5, por ejemplo, he decidido dejar de fumar, y voy a dejar de fumar porque yo quiero dejar de fumar y nadie me obliga a dejar de fumar. Si cada vez que el paciente ve esta lista se repite estos mismos mensajes, aumenta la autoeficacia para dejar de fumar y el paciente se ve con más fuerzas para conseguirlo. Además, les invitamos a firmar un contrato con una persona que sea allegada para ellos, para dejar de fumar. Si tienen hijos, pues lo solemos invitar a hacer con los hijos, o con las parejas. Eso ya lo tienen que decidir ellos. Un contrato que no tiene por qué ser nada económico. Muchas veces lo económico es lo que menos nos cuesta hacer, sino que si puede haber un tema pues un poco sentimental, de algún modo, pues mucho mejor. También invitamos en esa semana a cambiar de marca de cigarrillos. Es decir, si antes fumaban rubio, pues pasar al negro. Y del negro cada vez una marca distinta. ¿Para qué? Para que el paciente únicamente se fume aquellos cigarrillos que realmente necesita, aquellos cigarrillos que le calman el síndrome de abstinencia, aquellos cigarrillos que cubren la necesidad de nicotina que tiene el paciente en ese momento. Y a la hora de comer, pues les invitamos a que preparen aquellos alimentos que son bajos en calorías y que le pueden ayudar a superar esos momentos, esa necesidad de picoteo que tienen algunos pacientes al dejar de fumar. Pues que preparen zumos de frutas, que preparen encurtidos, pues pepinillos, cebolletas, remolacha, ajo, cualquier tipo de encurtidos, excepto olivas y aceitunas, ni verdes ni negras. ¿Por qué? Porque las aceitunas, las olivas son altamente caloríficas, pero el resto de los encurtidos son muy bajos en calorías y permiten un picoteo adecuado para esos momentos puntuales. Y si al paciente lo que le apetece, en lugar de ser salado, es dulce, entonces les animamos a que preparen cereales integrales con virutitas de chocolate. ¿Para qué? Para que cuando tengan esa necesidad, en lugar de ir al frigorífico a coger pues, el chocolate o a coger la magdalena o el croissant, cojan su snack de su cereal, pero que no cojan un puñado de cereales y se los metan directamente en la boca, sino que cojan un solo cereal y se lo coman como si fuera un ratoncito. Además, con virutas de chocolate, porque el centro de la nicotina está muy cerca del centro cerebral, de los receptores cerebrales del chocolate, y suele llamar mucho el chocolate. Y con las virutitas de chocolate evitamos ir a la tableta de chocolate y tomarnos 2, 3, 4, 5 o 6 porciones de chocolate. Otra buena opción es el regalí de palo. El regalí de palo es muy bajo en calorías, además aporta unos antioxidantes, y si el paciente no es hipertenso, muy importante que no sea hipertenso porque el regalí de palo puede subir la tensión, pues es una buena alternativa también para tener algo en la boca y cubrir esa necesidad. Por supuesto, los chicles sin azúcar también nos sirven, o los caramelos sin azúcar también nos sirven. Y si son pacientes jóvenes, pacientes que no tienen ningún tipo de patología cardiovascular, les invitamos a hacer una sobrecarga de cigarrillos la noche anterior al día fijado para dejar de fumar. El paciente ha estado durante una semana cambiando de marca de cigarrillos, además se ha pasado a un tabaco que habitualmente no le gusta, pues la noche anterior al día fijado para dejar de fumar, les invitamos a que cojan su marca de cigarrillos preferida y que se sienten en su sillón favorito, donde antes fumaban tranquilamente, y que se fumen los
3-4 últimos cigarrillos de un modo especial. Que se fumen el primer cigarrillo dando una calada lo más rápidamente posible. Cigarrillo, calada, 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 calada. El segundo cigarrillo lo mismo, el tercer cigarrillo lo mismo. Y el cuarto cigarrillo el paciente ya se encontrará un poquito mareado, un poquito molesto. Entonces les invitamos a que ese cuarto cigarrillo cuarto o tercero, depende del paciente, se lo fume lo más despacio posible, reteniendo al máximo el humo en la boca y valorando si realmente esa sensación es agradable y si realmente ese sabor es agradable y si realmente le merece la pena fumarse ese cigarrillo. Suele ser una situación desagradable y con esto conseguimos que el último recuerdo que tenga el paciente del tabaco sea desagradable. Además, con esto conseguimos unos altos niveles de nicotina a lo largo de toda la noche y cuando el paciente se levante por la mañana, al tener unos niveles de nicotina más altos de los que tiene habitualmente, superar ese primer cigarrillo de la mañana, que suele ser uno de los más difíciles de superar, le resulta muchísimo más fácil. Además, esos últimos cigarrillos, esos últimos 3-4 cigarrillos que se ha fumado, le invitamos a que los restos de los mismos, las colillas, la ceniza, lo guarden en un bote de cristal transparente y que cada vez que les apetezca un cigarrillo y vean su bote de cristal transparente con la realidad del tabaco, con lo sucio que es y con todos los tóxicos que contiene, pues en ocasiones no deja de ser un repulsivo a encenderse ese primer cigarrillo después de tener un periodo de abstinencia. Y sobre todo, ya he insistido y lo he dicho al principio, pensar solo en un día concreto. Yo hoy y ahora no voy a fumar porque he decidido no fumar y mañana Dios dirá. O incluso yo hoy por la mañana no he fumado porque he decidido no fumar y al mediodía Dios dirá. Y cuando llega el mediodía, vamos a decir, bien, ya he conseguido mi primer objetivo, ya llevo una mañana sin fumar, vamos al segundo objetivo. Si he conseguido dejar mi primera mañana de fumar, esta tarde no va a ser menos. Y esta tarde tampoco voy a fumar porque no quiero fumar. Ese día elegido, les animamos a que se arreglen más de lo habitual, que se sientan bien, porque si ya sabemos que van a tener un poquito de síndrome de abstinencia y además pues, van con la ropa más triste que tienen, no se pintan, no se arreglan, pues es que lo verán todo negro. Se trata de encontrarnos lo mejor posible porque realmente vamos a dejar de fumar, porque queremos dejar de fumar y porque nos vamos a encontrar muchísimo mejor. Invitamos a empezar a realizar un poquito de ejercicio físico y evitar el consumo de alcohol. El alcohol disminuye mucho el nivel de autocontrol que cada uno tiene. Entonces, lo que en un momento sin consumo de alcohol tenemos muy claro que no queremos ni vamos a fumar, como el alcohol disminuye este nivel de autocontrol, entonces la probabilidad de fumar en esas situaciones es mayor. ¿Le prohibimos tomar alcohol ya para toda la vida? Pues no. El paciente, pues si no tiene ninguna patología y realiza un consumo pues leve, moderado de alcohol, pues puede volver a consumir alcohol cuando haya superado las primeras semanas de dejar de fumar, pero siempre con moderación. Y mi obligación como médico de familia es decir, que si ya decide dejar de consumir alcohol para toda la vida, pues muchísimo mejor. Pero bueno, esto es algo que no es el momento de tratarlo. También le recomendamos pues, que preparen algún objeto para tener en las manos, porque muchas veces el cigarrillo lo utilizamos como un cigarrillo mediador, como un cigarrillo que en las situaciones incómodas, pues encendemos un cigarrillo y ya sabemos qué hacer con las manos. Bueno, pues entonces si tienen ya un anillo en el que pueda estar dándole vueltas cuando tenga esta situación un poquito incómoda o una moneda o algo para tener en las manos, le resultará más fácil también superar estas situaciones. Y que retomen aquellas aficiones que habían dejado, porque ahora al dejar de fumar va a tener muchísimo más tiempo. Fumarse un cigarrillo son entre 5 y 10 minutos. 5 o 10 minutos, si lo multiplicamos por 20, son muchos minutos a lo largo del día los que el paciente va a ganar. Si el paciente tiene muy asociado el consumo de tabaco con coger el teléfono, pues los primeros días que intente coger el teléfono en la medida de lo posible.
que evite confrontaciones por nimiedades. Ya lo ha comentado con la familia y la familia ya, pues en principio están un poquito de acuerdo. Es importante porque esto va a afectar a toda la familia, para bien además, porque toda la familia va a evitar estar en ese ambiente contaminado por el humo del tabaco. Evitamos los fumadores pasivos, evitamos el humo de segunda mano, el humo de tercera mano, que sabemos que también provoca enfermedades y que provoca muerte, que provoca cáncer. En todo momento animamos a realizar técnicas sencillas de relajación, como ya les he comentado anteriormente, pues las respiraciones profundas, también hacer visualizaciones, que el paciente está en la playa, si es que es uno de sus momentos preferidos, o que está en el campo, rodeado de esas situaciones, esos momentos, esos ambientes en los que realmente se siente persona y se sienten bien. Que se den también una ducha o un baño relajante con agua templadita, y que piense siempre cuando tenga esa necesidad de fumarse un cigarrillo, si realmente le merece la pena. Si fumarse ese cigarrillo en alguna ocasión le va a solucionar algo. Muchas recaídas se producen ante situaciones de estrés, ante grandes problemas, y el paciente en ese momento pasa de tener un problema, que es el que ha motivado el encenderse un cigarrillo, a tener dos problemas, que es que el mismo problema que tenía anteriormente, más el haberse encendido ese cigarrillo y el haber vuelto a fumar. Evitar pensar, lo he comentado, que nunca más va a poder volver a fumar en la vida. Hay que pensar solo en el hoy y en el ahora. Y evitar pensar que es una obligación el hecho de dejar de fumar. Cada persona decide dejar de fumar porque él lo ha decidido. Si el paciente lo toma como una obligación, yo debo dejar de fumar, yo no puedo fumar, eso es como una carga que tenemos encima, y una carga que día a día se va haciendo más grande, y al final nos hace caer. Si nosotros, sin embargo, lo vivimos como una liberación, por fin me he liberado del tabaco, por fin me he liberado de tener que mirar a ver si puedo fumar en un sitio o no puedo fumar en otro sitio, por fin me he liberado de que la gente me mire porque estoy fumando y me mire mal, por fin me he liberado de que cada vez que voy al médico me diga que tengo que dejar de fumar, por fin me he liberado de gastarme un auténtico dineral, que el tabaco es carísimo, y a lo largo del año implica muchísimo dinero, y por fin me he liberado de regalarle ese dinero al Cádiz. Es toda una liberación, y sobre todo me he liberado de sentirme culpable por fumar. Intentar evitar temporalmente los lugares en los que anteriormente fumaba, huir de las situaciones que provocan ese deseo intenso de fumar, como por ejemplo después de una comida copiosa. Pues si antes se quedaba tomando el café después de comer en su sillón favorito, pues quizás es el momento de levantarse antes de ese momento e irse a lavar los dientes para evitar esa situación. Luego, cuando lo tengamos controlado, ya volveremos. Guardar en una hucha, ¿no?, en un bote transparente, el dinero que antes se gastaba en tabaco, porque como ya he comentado, es muchísimo dinero que puede suponer hasta un viaje al año, ¿no?, un viaje al Caribe al año, y además es un dinero que antes estaba quemando en quemar su salud y en quemar sus pulmones, y además no solo los suyos, sino también los de las personas de su entorno. Plantee cómo enfrentarse a las situaciones en las que antes consumía tabaco, ¿no?, y pensar que el síndrome de abstinencia no es eterno, que el síndrome de abstinencia físico dura habitualmente 21 días que pasan muy rápido, casi sin darnos cuenta. Y después de eso, lo que son los síntomas físicos del síndrome de abstinencia, la mayor parte de las veces han pasado. Saber que no se debe engordar más de 2 kilos, 2,5 kilos por el hecho de dejar de fumar, y que, insisto, que hasta un 16% de los fumadores, cuando dejan de fumar, llegan a perder peso, y sobre todo pensar que no está el paciente solo, que nosotros estamos con él, y que estamos para ayudarle en todo momento, que telefónicamente podía contactar con nosotros en todo el proceso de deshabituación tabáquica. Luego, una vez que le habíamos explicado todo esto al paciente, le explicábamos cómo íbamos a hacer el seguimiento. En el seguimiento, además, le damos una serie de prescripciones dietéticas, unos consejos, y ya le hablábamos un poquito de la posibilidad de poner un tratamiento farmacológico
Con los tratamientos farmacológicos quitamos pues, gran parte de las ganas de fumar. Hay algunos pacientes que conseguimos quitarles hasta el 80-90% del deseo intenso físico de fumar, de esa dependencia física, la nicotina que tiene. Les comentamos un poquito de las distintas opciones terapéuticas, los parches, los chicles de nicotina, los comprimidos para chupar de nicotina o los tratamientos no farmacológicos, como son las pastillas o de bupropión o de vareniclina, y en función de la patología del paciente, de los tratamientos que toma, de las experiencias anteriores, ya en la siguiente visita planteamos cuál es la mejor opción terapéutica, farmacológica, si es que el paciente ha decidido dejar de fumar con tratamiento farmacológico. Y les damos ya en las siguientes visitas de revisión, pues solemos repasar lo que son las pequeñas pautas para vencer las recaídas. Sobre todo, plantearse que no tiene que fumar ni una sola calada, que con una sola calada la probabilidad de volver a fumar aumenta muy significativamente, que cuando tengan esos deseos intensos de fumar recuerden sus motivos para dejar de fumar, hagan las respiraciones profundas, piensen si realmente les merece la pena encenderse ese cigarrillo, hagan esos ejercicios de relajación y si ya, por distintas circunstancias, se han encendido ese cigarrillo y se han fumado ese cigarrillo, recapacite sobre los motivos que indujeron a ello para intentar que no vuelva a ocurrir. Intente recordar cómo se sentían antes del tabaco, recordar que al dejar de fumar se encontraba muchísimo mejor, cómo se encontraba físicamente muchísimo mejor que antes de dejar de fumar, indicando que ellos son capaces de liberarse totalmente del tabaco. Porque dejar de fumar es difícil, pero no es imposible. Miles de personas todos los días consiguen dejar de fumar. Y además ellos no van a ser menos que ningún otro paciente. Y seguro, y de hecho todos los pacientes nos verbalizan situaciones y circunstancias en su vida que han superado y que son muchísimo más difíciles que dejar de fumar. Además, toda esta información la apoyamos con una serie de vídeos para ayudar a dejar de fumar. Son unos vídeos que muy amablemente nos prestó y nos dejó compartirlos con nuestros pacientes, los compañeros de la unidad de deshabitación tabáquica de Oviedo. Pues en estos vídeos están estructurados en distintas secciones. Pues la primera sección, plan para dejar de fumar, me preparo para dejar de fumar, me preparo en día D, tratamiento farmacológico y ya no fumo. Son vídeos excepcionales, muy buenos y que realmente consideramos que les ayudan a nuestros pacientes a dejar de fumar. Y de aquí doy las gracias a mis compañeros de la unidad de tabaquismo de Oviedo, concretamente al doctor José Manuel Iglesias, porque ha hecho un gran trabajo en este sentido. Y también les recomendamos que bajen o utilicen distintas aplicaciones para dejar de fumar. Son aplicaciones, todas ellas gratuitas y que desde distintos puntos de vista motivan al paciente a dejar de fumar y le acompañan en su día a día de dejar de fumar. Nosotros, por desgracia, no les hemos podido llamar todos los días para acompañarles en su proceso de deshabituación tabáquica. Normalmente, después de esta primera visita en las que les dábamos esta información junto con una guía para dejar de fumar, junto con las mejores aplicaciones y el Facebook, todo esto se lo mandábamos por correo electrónico a los pacientes. Luego, en la segunda visita, los pacientes nos indicaban las dudas que habían tenido sobre todo este material que le habíamos dado, ya concretábamos el día D y procedíamos a la valoración y a la administración de tratamiento farmacológico si es que este se consideraba oportuno. En todo momento a los pacientes le hemos indicado que les podíamos ayudar a dejar de fumar, concretábamos las fechas para dejar de fumar, o sea, para hacer el seguimiento. Normalmente el seguimiento lo fijábamos una vez que el paciente había fijado la fecha para dejar de fumar, le decíamos que le íbamos a llamar
o el mismo día o al día siguiente o como mucho a los 2 días para ver qué tal iba, cómo iba tolerando el tratamiento farmacológico, cuáles eran los síntomas del síndrome de abstinencia. Luego le llamábamos a la semana, a las 2 semanas, a las 3 semanas, al mes. Ya pasamos a los 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. El hecho de que las visitas hayan sido telefónicas ha hecho que hayamos aumentado la periodicidad de las mismas. Además, a los pacientes les indicábamos que en cualquier momento, si les surgía cualquier duda, nos podían pedir una cita por teléfono y nosotros les íbamos a solucionar ese problema que iba a surgir en ese momento. Porque realmente nosotros les queríamos ayudar a dejar de fumar. Y con todo esto, pues invitarles a que ustedes se animen también a dejar de fumar, porque dejar de fumar es posible, es mucho más fácil de lo que realmente parece y además que sepan que no están solos, que tienen profesionales a su lado que seguro que les pueden ayudar a dejar de fumar. Y con todo esto, desearles que ojalá el humo del tabaco no ensombrezca nunca más nuestros atardeceres. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Lourdes. Una magnífica intervención la que nos acabas de mostrar y la verdad es que llevo pensando todo el rato que qué suerte los usuarios del Centro de Salud La Jota de Zaragoza de tener unos profesionales como tú, que no dejen a esos pacientes que se les ensombrezcan sus atardeceres y que cada día tengan ilusión por ver días con mucha visibilidad y sobre todo que el humo no les ciegue esa visión. La verdad es que me ha encantado y supongo que a las personas a las que va dirigida estas intervenciones también lo agradecerán y te lo haremos llegar. Aprovechar también, ya que acabas de mencionar a José Manuel Iglesias, de la Unidad de Tabaquismo de Asturias, que también van a colaborar con nosotros, que veremos sus intervenciones, veremos esos vídeos que tú nos acabas de mostrar y para que veamos que estamos casi todos trabajando en red, en distintos sitios, pero muchas veces casi de las mismas maneras. La presentación que tú nos acabas de hacer pues también forma parte del contenido, todos los contenidos que hay en estos programas de deshabituación que hacemos desde esta consulta de conductas adictivas de área. Yo no me dedico tanto a la atención primaria, sino que me dedico más a las conductas adictivas, pero el enfoque es exactamente muy parecido, ¿no? Y por eso te lo agradezco enormemente, pues para que podamos ver que estamos en un camino el camino que lleva a esa libertad, ¿no? Es decir, no hay otro, yo creo que no hay otro. Y también veremos pues la aplicación Se Acabó, que nos la contará Antonio Vallejo, enfermero de Badalona, que es el responsable de esa APP, y sobre todo de SEDET, de la Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo, que tendremos muchos colaboradores. Es decir, este programa viene a concretar lo que hacemos en nuestro país, en distintos puntos de nuestro país, y que básicamente pues yo creo que es algo que nuestros pacientes les debemos, y sobre todo a estos pacientes que ahora por imposibilidades temporales de esta otra pandemia, como yo digo, pues no podemos ofrecerles directamente, y aprovechando pues estos canales utilizaremos estas tecnologías y podremos llegar a esta persona. Muchas gracias, Lourdes, y esperamos seguir contando contigo. Gracias a la Asociación de Prevención de Tratamiento de Tabaquismo de Aragón por la excelente labor que estáis haciendo en esa comunidad autónoma. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias, de verdad. Ha sido un placer y un honor, además. Muy bien. Seguro que es un éxito. Yo estoy convencidísima, Manuel. Es que además me parece una iniciativa impresionante la que has tenido, de verdad, te admiro. De verdad, te admiro porque tiene muchísimo mérito y más aún con la que nos está cayendo y tal y como estamos. Así que enhorabuena.